Juan Carlos Zúñiga. Esta tarde nos acompaña en Mega Noticias a Debate Héctor Jaime, diputado federal por el PAN, académico emérito de la Academia Mexicana de Cirugía y académico titular de la Academia Nacional de Medicina. Héctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Juan Carlos, muy buenas tardes. Un placer saludarte a ti, al auditorio, y por supuesto enviar una felicitación a todas las madres mexicanas en este día que estamos hoy acá. El saludo para las mamás, por supuesto, en este día. Héctor, pues ya está sobrediagnosticado el sistema de salud de nuestro país, ya se han hecho muchos análisis, se han organizado muchos debates, hay cifras, hay datos, y pues ahora ya conviene mejor pensar en lo que viene, en la siguiente administración. A la administración del presidente López Obrador le restan ya unos cuantos meses, vendrá una nueva administración federal, estamos a 21 días de las elecciones del 2 de junio, tendremos seguramente nueva presidenta de la República a partir de octubre, pero de lo que han propuesto las candidatas y el candidato presidencial, ¿qué nos puede destacar, Héctor? Empecemos con Claudia Sheinbaum. Si gana Claudia Sheinbaum la presidencial, ¿qué podemos esperar en materia del sector salud? Pues lo que he anunciado es la continuidad, y la continuidad claramente significa un fracaso porque primero no han organizado nada todavía. A 6 años de distancia, este gobierno de Morena, como tú lo referías con los datos del propio gobierno mexicano, queda claro que está muy fragmentado, mucho más fragmentado que antes, sin orden, y hoy la principal institución que va a cubrir a 77 millones de mexicanos, que le llaman Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, bueno, tiene que fue el que era el director médico del INSABI, que fracasó, no está sectorizado al sector salud, es decir, el secretario de salud no manda sobre él. Entonces es muy complicado que cuando el rector de la salud, el apoyo del Ejecutivo, no está en las riendas de la salud del país, pues se pueda lograr buen término. Me parece que seguiría distrayéndose el recurso, no han planteado cambiar la ley, se seguiría distrayendo el recurso que va para los pobres, enviarlo hacia las obras faraónicas del presidente, quitándole a los mexicanos sus medicamentos, quitándoles la oportunidad de tener mejores especialistas, no tener retrasos en sus cirugías, no tener retrasos en sus tratamientos para el cáncer. Yo creo que sería un fracaso continuar con esta tendencia que en los últimos 6 años ha sido muy clara, y que tú, Juan Carlos, has sido un verdadero promotor para que la gente se entere de lo que está ocurriendo, cuando a veces la política gubernamental es ocultar todo. De hecho, le pasó a Claudia Sheinbaum yendo a Chiapas, donde está primordialmente el sistema de salud pública, diciendo que todo estaba muy bien, que qué les faltaba, y la población le dijo todo: medicamentos, doctores, asistencia, cirugías. Realmente Claudia Sheinbaum, que ha estado preguntando esto en todo el país, se da cuenta del desastre que su gobierno ha hecho, y si ella pretende hacer esta continuidad, nos va a volver a llevar a más fracaso, más dolor y más muerte, Juan Carlos. Pero sí está proponiendo continuidad, o en sus propuestas que ha hecho hasta el momento hay algo distinto, está planteando algo distinto que lo que se ha hecho en esta administración. No está planteando absolutamente nada. De hecho, los errores, por ejemplo, en abastos de medicamentos, los ha ratificado que los va a hacer igual. Sabemos tú y yo que Claudia no se manda sola, y ahorita es muy complicado para una candidata decirle al presidente que se ha equivocado, y entonces pues ratifica. En su último debate ratificó que va a estar haciendo, y cada vez que habla públicamente de salud ratifica que lo van a hacer, que el país o a Dinamarca, cuando claramente estamos en un sentido contrario. Sí, se incorpora con nosotros Javier Potes González, presidente del Consorcio Mexicano de Hospitales. Estamos hablando, Javier, de las propuestas de las candidatas y el candidato presidencial en materia de salud. Iniciamos con Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena a la presidencia de la República. Javier, ¿qué puede destacar de la propuesta o de lo que ha dicho o manifestado hasta el momento la candidata presidencial en materia de salud? Y un abrazo fuerte para Héctor Jaime. Sí, mira, creo que ellos han dejado muy claro que son el segundo piso de la cuarta transformación, lo cual nos deja ver en principio que, como bien dice Héctor Jaime, hay un aspecto de continuidad, hay una línea de continuidad. Eso es preocupante, porque si bien han mostrado algunas ideas de cosas diferentes que hacer, para mí la duda sigue siendo si saben cómo hacerlas.
porque, a ver, creo que hay ideas que no están descabelladas. Sin embargo, creo que en este gobierno se ha demostrado que no solo basta con saber qué hacer, sino saber cómo hacerlo. Y ahí es donde creo que han estado las fallas. Tomaríamos como ejemplo el INSABI, sí, que la idea posiblemente pudo haber sido buena, pero la ejecución fue terrible y el fracaso tuvo que aceptarlo el propio gobierno. No estamos seguros si el IMSS Bienestar como tal para el resultado deseado. Hasta el momento es muy pronto para saber si eso realmente va a dar resultado. Yo tengo mis dudas todavía que esa sea la solución. Creo que la salud tiene que estar cerca de la gente. El tema de la centralización no creo que sea la mejor idea en ese sentido. Pero vaya, yo no me sentiría muy a gusto todavía con las propuestas que he escuchado de parte del equipo de Claudia Sheinbaum en el tema de salud. Sí, Héctor Jaime, ¿sería conveniente cancelar el IMSS Bienestar si todavía no agarra vuelo? Es decir, ¿se le tendría que dar tiempo para que este plan madure o de plano quien llegue a la presidencia debe cerrar o cancelar el plan y hacer otro nuevo? Primero decirte, el sistema está hablando de un sistema mucho más amplio al que hace referencia. El Seguro Social cubre una gran cantidad de millones de mexicanos, el ISSSTE cubre otra gran cantidad de millones de mexicanos. Y el caso del Seguro Social, el fracaso que está teniendo el ISSSTE como federación es muy notorio. La inversión ha caído, la desatención es clara, la baja de mantenimiento, esas instituciones también. Cuando tú ya hablas solamente de la población curada, de la población que no tiene seguridad social, también ha faltado la integración, Juan Carlos. México lo componen una gran cantidad, cientos de miles de médicos, enfermeros, odontólogos, nutriólogos, psicólogos, profesionales, que son del ente privado. Son personas físicas o personas morales que forman parte del Sistema Nacional. Estamos hablando de muchos hospitales, entre ellos este Consorcio Mexicano de Hospitales que representa Javier Potes, que tienen una infraestructura hospitalaria en la cual proveen una gran cantidad de servicios a los mexicanos, porque focalizarnos solamente a ese pedacito que se llama estar y que francamente no queda claro para resolver, mientras no el sector salud, que es la primera propuesta que hizo el pasado 6 Gálvez al presentar su programa de salud hacia el 2023, cómo logramos otra vez la edición del Sistema Nacional de Salud que fue integrado por este gobierno, la cuarta transformación, dándoles el portazo al sector público, dándoles el paso a todo el sector privado, porque cuando se entera el propio público es un mártir del sector público. Te voy a dar unos ejemplos. El IMSS Bienestar acaba de entrar a los centros de alta especialidad que estaban en la esfera. Vez que se están quejando todos los trabajadores, en caso de León, Guanajuato, no tienen ni siquiera agua para tomar, y un mes suspendiendo medicamentos, suspendiendo cirugías, porque no se le da este centralizado. Entonces, a mí sí me parece que lo primero que hay que hacer es integrar el sistema de salud, es la primera que hace Xochitl Gálvez, incorporando los sectores. No tiene mucho más que el monopolio de otorgar servicios médicos. El segundo tema, Juan Carlos, es saber con hombre a quién vas a atender, poner a la persona en el centro de la salud, poner a la persona en el centro, sean políticas públicas o profesionales. Y claramente los políticos vamos con hombre y a quién vamos a atender en vive, cuáles son sus condiciones de salud y quién. Y ese planteamiento que hace Xochitl Gálvez, tener un censo de todos los con transportabilidad del expediente electrónico, persona que hoy tiene social para la población rurada, no importa, otorgue servicio. El INSABI ya murió, el IMSS está así por morir. Tiene dos papeles, Carlos, financiar el sistema de salud por Guanajuato. El IMSS no da ese sistema de salud, no da la atención a la población. Bueno, no alcancé a entender mucho, Héctor, no sé si soy yo o es la transmisión, esperemos que sea yo y sí se haya entendido para la audiencia lo que nos está compartiendo Héctor Jaime. Javier Potes, ahorita a partir de una idea suya, hice la pregunta a Héctor Jaime sobre la conveniencia o no de continuar con el IMSS Bienestar, de que llegue una nueva titular o titular del Ejecutivo
y que plantee su cancelación o que proponga la creación de alguna institución nueva o de otra política distinta. Habría que darle oportunidad al IMSS Bienestar para que madure. Javier. Sí, Juan Carlos, mira, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto. Yo diría que en principio el nuevo gobierno, de quien sea, tiene que implementar un plan de choque. Un plan de choque orientado hacia la población, no hacia las instituciones. Creo que una gran diferencia entre ambas propuestas radica en eso. No puedes hacer una propuesta desde la oferta. ¿Sabes qué? Tenemos un bienestar, tenemos un IMSS, tenemos un ISSSTE, y esto es lo que tenemos. No es lo que tú tienes, es lo que la gente necesita. Y en función de lo que la gente necesita, tienes que adecuar tu estructura. La propuesta que planteaba Héctor, que me parece muy interesante, es la estructura no solamente es la pública, también es la privada. ¿Sí? Y con esa estructura pública y privada tienes que satisfacer las necesidades de la población. Entonces, yo partiría de este criterio. A ver, no hay que cambiar de bote pronto el IMSS Bienestar, no por darle un espacio para que pruebe, sino porque simplemente hay que empezar a diseñar cuál es el sistema de salud de México para el 2040, para el 2050. Entonces, no demos un paso sin saber a dónde vamos. Yo te diría, a ver, hagamos el plan de choque, empecemos a mejorar la atención a la salud y al mismo tiempo empecemos a planear cuál es el sistema de salud que México se merece en los próximos años y en qué marco regulatorio. ¿Por qué digo marco regulatorio? Porque no podemos estar cambiando de plan de salud cada 6 años. ¿Sí? La salud de los mexicanos no inicia cada 6 años, es continua. Entonces necesitamos un plan de salud que sea verdaderamente a largo plazo, que considere las necesidades actuales, que integre todos los recursos del sector salud y sobre eso empezamos a caminar poco a poco con sistemas de salud de transición que nos vaya llevando al sistema de salud que nos merecemos los mexicanos. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos con Héctor Jaime y con Javier Potes González hablando sobre las propuestas de los candidatos a la presidencia, las candidatas y el candidato a la presidencia en materia de salud. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Entre propuestas y posibilidades se pierde la credibilidad y para Sonia López, directora general de Pan American Clinical Research, los aspirantes a la presidencia tienen nublada la mirada ante el tema de la salud para México.
necesitamos propuestas claras, ¿no? Propuestas claras, detalles concretos. Ok, vamos a aumentar la inversión. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo se va a administrar? ¿Cómo van a abordar los problemas que llevamos viendo este sexenio y que hemos tenido durante muchos años? No es exclusivo de este sexenio. Con la iniciativa privada ya se trabaja en muchos lugares, en muchos estados. Es un peligro hacer promesas como vacías, ¿no? Nos acompañan en el Meganoticias Debate Héctor Jaime, diputado federal por el PAN, académico emérito de la Academia Mexicana de Cirugía y académico titular de la Academia Nacional de Medicina, Javier Potes González, presidente del Consorcio Mexicano de Hospitales. Bueno, ya hemos conversado, nuestros invitados han conversado sobre la propuesta de Claudia Sheinbaum. Que la resumen en que habría continuidad. En el caso de Xóchitl Gálvez, Héctor Jaime, ¿qué es lo que ha propuesto la candidata presidencial de la oposición? Mira, tenemos una gran cantidad de propuestas en salud, pero quizás, como mencionó Javier Potes, lo primero que te comento es esta integración del sector salud, integrando a todos los actores en México de primera instancia. Segundo, resolver en los primeros días lo que más le da a los mexicanos es el desabasto de medicamentos. De forma tal que estamos trabajando con algunas empresas farmacéuticas, con las cámaras, con la Farma. Parece que perdimos a Héctor Jaime. Javier Potes, la misma pregunta. ¿Qué es lo que propone Xóchitl Gálvez? Sí, a ver, yo creo que la propuesta de Xóchitl mucho está basado obviamente en las fallas que está teniendo el sistema actual. La integración del sector privado creo que es fundamental. Hay un tema que me llama mucho la atención. Se está preocupando por el acceso a la salud efectivo. O sea, si el paciente no tiene acceso en el sector público, de alguna manera el medicamento, la atención, vaya a acudir al sector privado y establecer mecanismos de compensación para el sector privado. Y eso es pensar en función del usuario. Sí, o sea, a ver, tenemos que garantizarte el servicio. No es simplemente decir, tienes derecho a la salud, porque el derecho sin atención efectiva no tiene sentido. Si yo te puse que tienes el derecho, pues si no te doy la atención, pues no, es un sentido en todo aspecto. Entonces creo que un motivo fundamental es, a ver, tenemos que buscar que efectivamente tengas acceso efectivo a la salud. Ahora, ¿qué me preocupa de la propuesta de Xóchitl Gálvez? Tengo que decirlo también. Me preocupa el gasto en salud. Tenemos un limitante financiero de lo que se puede hacer en el sector salud. Creo que va a ser un trabajo muy fuerte que tendrá que hacer Xóchitl Gálvez en caso de ganar, saber cómo reestructurar financieramente el aspecto fiscal, porque no hay mucho margen para mejorar el servicio de salud. Entonces, creo que va a requerir una planeación muy profunda para poder tener mayores recursos, hacerlos más eficientes. Déjame poner en el tema de luchar contra la corrupción que existe actualmente dentro del sector salud y poner en orden realmente el sistema como debe ser, ¿no? Sí, habla de una tarjeta, ¿no? Que una tarjeta de la salud en donde si el sistema público no proporciona el medicamento o la consulta, con esa tarjeta se podrá acudir a una institución privada. ¿Alcanzará el dinero para pagar a privados lo que lo público no puede sustentar? A ver, ese es un tema importante porque hay dos aspectos. Uno, la tarjeta yo lo interpreto más, insisto que es una interpretación, como una cédula de salud. O sea, como es una forma de decir, tienes una cédula, tienes un número, tienes tu expediente electrónico único, que va a servir en un momento dado para que tú puedas transitar entre los diferentes sistemas de salud y tu información puede estar contigo y puede haber una continuidad en la atención. Lo interpreto de esa manera. No es una tarjeta física per se, estamos hablando del fondo que hay detrás de eso, que es que el paciente, independientemente de donde se atienda, está atendido de un gran sistema de salud. Esa es la primera parte. La segunda, no interpretemos que si te atiendes en el sector público, se te va a dar dinero independiente con en el COVID hicimos muy interesante con el gobierno, en el cual ofrecimos precios mucho más accesibles
y pudimos dar acceso a muchísima población en atención a pacientes no COVID para poder liberar camas COVID del sector público. Entonces, ese tipo de acuerdos creo que se pueden hacer y no es nada nuevo. Ya se hacen en muchos países como Chile, como Colombia, como Argentina, y el sector privado colabora ampliamente con el sector público. Eso no es ningún problema. Héctor Jaime, ¿está con nosotros? Bueno, parece que no nos escucha Héctor Jaime, el diputado federal del PAN. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. De acuerdo con la Comisión Independiente sobre la investigación del manejo de la pandemia de COVID-19, en México se pudo evitar la muerte de casi 300,000 personas. De las más de 800,000 muertes registradas en exceso, al menos 300,000 son atribuibles a las políticas erróneas aplicadas por el gobierno. Es decir, entre el 37 y 39% de las víctimas de COVID no tenían una enfermedad preexistente. Tampoco influyó su nivel económico o las deficiencias en el acceso y calidad del sistema de salud, entre otras. Entre las políticas públicas erróneas implementadas por el gobierno se encuentran la desinformación sobre la transmisión del virus, el uso correcto del cubrebocas, la falta de inversión en el sector salud y la ausencia de apoyos a personas vulnerables. Tengo más información sobre el tema de COVID. El manejo de la pandemia en México causó daños devastadores e inocultables, reflejados en un exceso de mortalidad de 808,619 personas. Casi 4 de cada 10 muertes sucedieron por fallas en la gestión gubernamental. Alrededor de 300,000 muertes se pudieron evitar. Es lo que determinó el informe final de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México, elaborado y formado por 17 científicos, investigadores y profesionales. Dicha comisión, en su informe Aprender para no repetir, el cual consta de casi 400 páginas, remarcó las graves fallas en la gestión de la emergencia sanitaria por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo principal encargado fue el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. El informe hace una evaluación de cada estado del país.
Destaca que en Jalisco el porcentaje de mortalidad en exceso fue menor a los de la zona centro del país y también relativamente menor al de estados contiguos como Michoacán y Guanajuato. En Jalisco hubo exactamente 20.114 fallecimientos por COVID, que dividido entre 8.500.000 jaliscienses nos da una letalidad de 0.002. Traducido a cada 100.000 habitantes, la letalidad por COVID-19 fue 236 por 100.000 habitantes en Jalisco. En mortalidad en exceso, Jalisco se ubica por debajo de la media nacional con el 37% de muertes. De acuerdo con la comisión, los indicadores más relevantes de desempeño ante la pandemia de COVID que motivaron su investigación son 260 decesos por cada 100.000 habitantes. El estudio destaca la postura del gobierno de Jalisco, indicando que fue más precavida en comparación con las directrices del gobierno federal. México como país, 400 por 100.000 habitantes, casi el doble. O sea, finalmente, cuando tú analizas estrategias, cuando analizas programas, cuando analizas políticas de prevención, de atención, etcétera, lo tienes que medir en un indicador terminal, que es ¿cuántos murieron? El informe explica, por ejemplo, que Jalisco fue el primer estado en implementar un confinamiento obligatorio. Se decretó el cierre de escuelas antes de la medida nacional y volvió obligatorio el uso de cubrebocas. Desde el 20 de marzo del 2020, el gobernador Enrique Alfaro pidió a la población jalisciense que se confinara para reducir la propagación del virus. Yo creo que hubo muchos mensajes encontrados, contradictorios, muchos mensajes a los que les faltó contundencia a nivel federal. De acuerdo con el informe de la Comisión Independiente, la Ciudad de México se convirtió en la zona más mortal durante la segunda ola de la pandemia. De diciembre del 2020 a enero del 2021, la capital reportó 24% de las muertes en exceso, aunque solo contaba con el 7.3% de la población. Entre otras directrices a destacar es que en la entidad se creó la estrategia Radar Jalisco, que consistió en la elaboración de exámenes de laboratorio para diagnóstico de COVID a todos los pacientes con sintomatologías, sino también a los asintomáticos que habían sido contactos de personas con diagnóstico. ¿Eso qué generó? Generó la posibilidad de que tuviéramos un diagnóstico más certero del problema. En su informe final, la Comisión Independiente realizó algunas recomendaciones para las autoridades mexicanas, entre ellas la rehabilitación de órganos colegiados especiales en salud, la reconstrucción de las capacidades técnicas y administrativas del Estado en temas de vacunación, compra de insumos y medicamentos y sobre todo de regulación sanitaria. Israel Rangel, Mega Noticias. Continuamos en Mega Noticias Debate. Javier Potes González, presidente del Consorcio Mexicano de Hospitales. Estamos revisando las propuestas de los candidatos a la presidencia, las candidatas y el candidato a la presidencia de la República en materia de salud. Ya pues hemos hablado de la propuesta de Claudia Sheinbaum, de la propuesta de Xóchitl Gálvez. Y en el caso de Jorge Álvarez Maínez, Javier Potes, ¿hay algo que usted pueda destacar? No, la verdad no hemos escuchado concretamente una propuesta para el sector salud como tal. Yo no lo he escuchado. No creo que esté en sus líneas prioritarias, a pesar de que salud y seguridad creo que son los dos graves problemas que tenemos actualmente en México. Y aquí quisiera resaltar algo, porque hace unos 6 años, 8 años, nosotros como parte del sector salud queríamos poner a salud en la agenda. Sí, porque no se hablaba suficiente del sector salud y los problemas que teníamos. Y hoy, bueno, está en el 1 o el 2 en la agenda, pero no necesariamente por temas de prioridad, no necesariamente por algo bueno. Creo que eso es algo que nos ha perjudicado mucho el sistema de salud. Es obvio que tenemos una deficiencia muy fuerte y que todos los candidatos tienen que tocar el tema porque es prioritario, ¿no? Sí, es importante también los equipos de trabajo, Javier Potes. En el caso de las candidatas a la presidencia, bueno, Claudia Sheinbaum tiene un equipo que le ha apoyado para el diseño de su propuesta de gobierno, igual que Xóchitl Gálvez. ¿Qué especialistas en salud pública, qué médicos están alrededor de las candidatas a la presidencia? ¿Quiénes son los más visibles, Javier? Sí, bueno, en el caso de la doctora Sheinbaum, el doctor David Kersenovich, que es un médico muy reconocido en México, de gran reputación,
Aquí la duda, y vaya, esto es importante porque independientemente de las personas, hay que ver el rol que van a jugar dentro del sistema de salud. Actualmente la Secretaría de Salud está muy debilitada, ha perdido mucha fuerza, ha perdido el control realmente, la generación de propuestas para mejorar el sistema de salud. Entonces, podemos tener una persona muy capaz, no sé si vaya a ser el doctor Kersenowitz en caso de Claudia Sheinbaum, pero para mí la clave es qué tanto poder va a tener, qué tanta responsabilidad va a tener para diseñar el sistema de salud, ¿no? O en manos de quién va a estar ese diseño. En el caso de Xóchitl Gálvez, pues sabemos que el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba es uno de los que está representando Sí, bueno, estábamos platicando con Javier Botes González, presidente del Consorcio Mexicano de Hospitales, sobre las propuestas de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Le presento más información sobre salud. Que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos. A inicios de su gobierno, el presidente prometió que habría cobertura universal para todos los mexicanos, consultas y medicamentos gratuitos y un sistema de calidad de primer mundo. Tener un sistema de salud como en Dinamarca. El Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, no cumplió con dar atención gratuita a personas sin seguridad social como lo hacía el Seguro Popular. El número de mexicanos sin acceso a servicios de salud se elevó de 20.1 millones a 50.4 millones. La esperanza de garantizar el acceso universal a la salud pasó al IMSS Bienestar, donde la población en general tampoco cuenta con la atención y medicamentos necesarios. No hay medicamentos, no hay laboratorios, no hay cirugías, no hay nada. México, con 130 millones de habitantes, invierte 2.9% del PIB en salud. Dinamarca, con 6 millones de habitantes, invierte el triple, 9.2% de su Producto Interno Bruto. La candidata de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, garantizó que habrá gratuidad en el sistema de salud. La salud será gratuita con medicamentos gratuitos. Vamos a hacer un sistema nacional de salud pública para el bienestar. Y ahí va a estar el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar. ¿Qué es lo que está ofreciendo realmente Claudia? ¿Una continuidad? ¿Está prometiendo que va a haber lo que su propio presidente ya prometió que ya hay, pero que no hay? No tiene sentido, ¿no? La candidata a la presidencia por el PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, expuso la urgencia de incrementar la inversión en salud hasta alcanzar un 7.5% del PIB. Aumentar el gasto en salud en 139.558 millones de pesos, lo que significa un incremento de 144% y que permitiría restablecer el seguro popular con atención médica, tratamientos y medicamentos. Creo que es una buena propuesta en general. Lo que tengo pendiente es ver cómo van a proponer la ejecución. Darle más dinero, bienvenido. ¿Cómo? Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, ha presentado solo esbozos en salud, como regular el uso de vapeadores y el consumo de la marihuana. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. Estamos revisando las propuestas de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República en materia de salud. Ya escuchamos algunas ideas de Claudia Sheinbaum, hemos escuchado también algunas propuestas de Xóchitl Gálvez y aquí le presento otra entrega. Pero imagínense lo que significa el que los niños se enfermen y que no haya médicos y que no haya medicamentos. De potencia a vergüenza, por décadas México mantuvo un prestigioso programa de prevención de enfermedades con la producción de vacunas a bajo costo. En 1990 fue uno de los 7 países líderes del programa de vacunación universal, logrando la erradicación de enfermedades como poliomielitis, difteria, sarampión y tétanos. Pasamos de tener una cobertura de 90% en el esquema completo de vacunación a tener solo el 26.6%. Esto significa que solo 1 de 4 niños cuentan con esquemas completos de vacunación. No hay, nunca hay. Pues dicen que no llega y no llega. 5 meses.
Cada año mueren 30,000 niños menores de 5 años en México, la mayoría por enfermedades relacionadas por la falta de vacunas. La vacunación en adultos mayores también es importante para prevenir enfermedades graves como neumonía y tétanos. 84.7%, es decir, 8 de cada 10, no ha recibido ninguna vacuna de refuerzo. Las candidatas a la presidencia de la República dieron a conocer su programa de atención temprana. Impulsaremos para las madres embarazadas y los primeros 1000 días de vida un programa especial. Ayudará a prevenir enfermedades crónico-degenerativas y atender de manera temprana otros problemas. Y Claudia es incapaz de reconocer que este gobierno prácticamente abandonó la vacunación. O sea, una vez más, Claudia está prometiendo, no está proponiendo. Una de mis propuestas es una tarjeta que se llama Mi Salud, que te va a atender desde que naces hasta tu etapa de adulto mayor con distintos esquemas de atención. Obviamente cuando naces lo que necesitas es vacunas. Vacunas, sí, me parece muy bien. Pero la tarjeta otra vez es un medio. O sea, sí, no puedo más que aplaudirla, me parece correcto, pero la tarjeta no nos dice cómo va a funcionar. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, no ha dado a conocer su plan de vacunación. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. Estamos con Javier Potes, presidente del Consorcio Mexicano de Hospitales, pero no únicamente las decisiones en materia de políticas públicas dependen del Ejecutivo, se requieren recursos para ello y ahí un papel fundamental lo tienen los diputados. Bueno, ya sabemos que a veces los diputados no le mueven ni una sola coma a las propuestas que envían desde el Ejecutivo, gobierne quien gobierne, Javier, pero en ese sentido, desde el Legislativo, ¿qué se puede hacer en materia de salud? Bueno, creo que tiene una gran responsabilidad el Poder Legislativo en estos momentos para hacer cambios fundamentales, pero a ver, creo que los cambios del Legislativo vienen en función también de las propuestas que haga el Ejecutivo. O sea, creo que le ha faltado al sector salud, y esto pasará al Ejecutivo, al Poder, al Congreso, al Legislativo, creo que le ha faltado al sector salud hacer propuestas y defender su propio presupuesto. Si algo no vimos en este sexenio es la defensa del presupuesto del sector salud. Y entonces pasa lo que tú mencionabas, Juan Carlos. Llegan las propuestas al Congreso y los legisladores, que en su mayoría, como sabemos, son del partido que está en el poder, pues las han aprobado perjudicando gravemente al sector salud. Tanto en los cambios en el presupuesto como y en la parte operativa en el subejercicio. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues, creo que ha habido una disminución drástica en el gasto en salud, el gasto real en salud, lo cual por otra parte se refleja en un incremento en el gasto de bolsillo. Somos de los países que tienen el indicador de gasto de bolsillo más altos de los países de la OCDE. Esto es ridículo. O sea, ¿por qué estamos pagando con impuestos, con cuotas, los diferentes servicios de salud, cuando realmente tenemos que duplicar el gasto con el gasto de bolsillo? Entonces, creo que allí el Poder Legislativo sí, efectivamente tiene que hacer su tarea, tiene que representar verdaderamente a la población, que esa es su función, y ayudar con un mayor presupuesto al sector salud, pero también estar conscientes que no solo basta un mejor presupuesto. Creo que no todo se resuelve con dinero, tiene que mejorarse el sistema de salud, tiene que ser un sistema de salud mucho más efectivo hacia la población, tenemos que regresar a los programas de vacunación, tenemos que hacer un cambio radical con la prevención, no tenemos un sistema de prevención como tal en México, y bueno, tenemos que seguir trabajando en los temas de atención a la salud, e insisto, con todo el sistema, no solamente con la oferta del sector público. Le agradezco mucho, Javier Potes, presidente del Consorcio Mexicano de Hospitales, que haya participado esta tarde con nosotros para analizar las propuestas de los candidatos a la presidencia, de las candidatas y el candidato a la presidencia en materia de salud. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si le parece. Encantado, un placer. Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias. Y también Héctor Jaime, ya no pudimos contactarlo, tenía problemas de conexión. Gracias a Héctor Jaime, diputado federal del PAN, también que estuvo con nosotros esta tarde. Ya nos vamos de este espacio, le agradezco su permanencia y le invito a que se quede en esta señal y que el próximo lunes coincidamos aquí a las 5:10. Gracias, buenas tardes, buen fin de semana. Descubre México.
Una de las grandes formaciones rocosas de la naturaleza se encuentra en Peña de Bernal, un pueblo mágico lleno de belleza y que se localiza a poco tiempo de la ciudad de Querétaro. Esta obra de arte natural nació de un volcán que perdió su fuerza y al apagarse moldeó este gran bloque de piedra desde hace más de 65 millones de años. La peña es el tercer monolito más grande del mundo y cerca de ella se puede hacer múltiples actividades físicas como senderismo o escalar. El poblado recibe miles de visitantes cada 21 de marzo para el equinoccio de primavera. Un gran desfile se puede disfrutar todo el día, acompañado de danza, música, exhibiciones y artistas para la sorpresa de todos los que llegan a recargar su energía en un ritual místico. Peña de Bernal es la escapada ideal de fin de semana. La naturaleza, historia, artesanía y gastronomía mexicana son parte de la fórmula perfecta para liberarte del estrés de la ciudad. Descubre México. Bienvenidos a Magdalena de Quino, un lugar de raíces y tradiciones, el segundo pueblo mágico de Sonora. Una pintoresca ciudad con paisajes históricos y templos importantes. Un lugar que debes visitar es el templo de Santa María Magdalena, donde se venera la imagen de San Francisco Javier. Muchas personas de todo el mundo vienen a verlo para pedirle algún deseo o milagro. En el exterior consta de una amplia explanada rodeada por importantes edificios. A finales del mes de septiembre se lleva a cabo la festividad de San Francisco Javier. Es la más concurrida del año con música, gastronomía y fuegos pirotécnicos. Quedarás cautivado por su